Ricardo, por esta comunicación telefónica y por supuesto debemos seguir conociendo estas reacciones en relación a este caso, pero como él bien lo decía, pues la propia fiscal, la actual fiscal que cumple justamente 3 años y 2 meses en el cargo el próximo lunes, puede aspirar nuevamente, siguiendo el proceso que indica la ley, puede aspirar nuevamente a ser candidata a ocupar nuevamente este espacio. Pero hay más noticias, Verónica, continuamos con la información. 6 de la mañana con 56 minutos, sí, continuamos con otros temas del ámbito nacional. El Ejecutivo dice que la buena relación que mantiene con el gobierno de Estados Unidos no se verá afectada pese a la condicionante de ayuda, pero las autoridades sí buscan agilizar los procesos que den solución a los dos temas que preocupan al país norteamericano: adopciones y resarcimiento en cuanto a los desalojados de Chicxulub. La vicepresidenta dijo que aunque no recibe bien la presión del gobierno estadounidense al condicionar la ayuda militar y recursos de préstamos, la relación de cooperación con ese país se mantiene y no se verá afectada. Eso no quiere decir que no estamos trabajando tampoco. Entonces, no nos parece como país la presión, pero vamos a trabajar porque al final es una responsabilidad como guatemaltecos el poder cumplir. Pese a que ayer el presidente Otto Pérez, con un tono enérgico, dijo que el país no cederá a las presiones, Baldetti confirmó la resistencia del gobierno a pagar 1.200 millones de quetzales a las familias desalojadas del río Chicxulub. El plan de resarcimiento irá en la entrega de tierras extinguidas al narcotráfico. Se recuerdan que esto es de las expropiaciones que yo ya les conté, son de Ponce. Estamos esperando nada más que nos notifiquen los juzgados con cooperativas para que tengan un espacio para vivir, pero también ellos mismos puedan ir a trabajar a la misma finca y de ahí se generen sus propios recursos. Mientras sobre las adopciones, la vicemandataria afirmó que solo quedan pendientes 3 resoluciones que determinen si los casos avanzan a la adoptabilidad. Ahí se recuerda, son solo 3 también, no son muchos, son 3 que están en investigación. Y tenemos que esperar la investigación porque se recuerdan al final que son niños guatemaltecos que queremos darlos en adopción, pero asegurándonos que van a tener una vida mejor. Dato que difiere al de la Procuraduría General de la Nación, que confirmó haber concluido la diligencia de los 116 casos de adopciones varados que involucran a estadounidenses. Por parte de la Procuraduría General de la Nación se han diligenciado todos los expedientes, es decir, no tenemos ninguna investigación pendiente dentro de los mismos para que sea resuelta la situación y se restituya su derecho de familia. De los 116 casos, el 80-85% va encaminado a la adoptabilidad, mientras que entre el 15 al 20% va encaminado a la reinserción. El último reporte del Consejo Nacional de Adopciones del pasado 27 de enero es distinto. Menciona 68 casos pendientes, donde 38 niños recibieron sentencia de adoptabilidad, de los cuales 5 ya tienen restituido su derecho de ser integrados a una familia estadounidense, 33 aún permanecen en el país. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos, por medio de la delegada de prensa, expresó lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos está comprometido a trabajar en estrecha colaboración con el gobierno de Guatemala para avanzar en nuestros objetivos comunes. Seguimos teniendo una buena relación, concluye el pronunciamiento. Y seguimos con la información porque el presidente Otto Pérez Molina seguía criticando la actitud de Estados Unidos de condicionar a la cooperación militar. El mandatario, después de una actividad en Escuintla, culpaba a un funcionario del Departamento de Estado de impedir el flujo de la ayuda norteamericana al país. Yo vuelvo a insistir, a nosotros no nos va a legislar otro país. Nosotros podremos ser un país pequeño, pero somos un país soberano, somos independientes y tenemos nuestras propias leyes. Así que yo no me voy a dejar que me vengan a imponer cosas menos de otro Congreso y menos de otro país. Aquí nosotros tenemos nuestras propias leyes, sabemos qué recursos tenemos y vamos a cumplir con nuestras leyes. Vamos a cumplir con nuestros acuerdos. Este es un mensaje muy claro, que Guatemala podrá ser un país pequeño, pero es un país soberano, tiene dignidad y los guatemaltecos sabemos que tenemos que apegarnos a nuestras leyes. Solo una cosa más quiero agregar, y es importante porque esto, le quiero decir, que responde a los intereses de una persona, que es la persona que nosotros sabemos exactamente quién es y que se cree dueña de Guatemala, siendo un asesor, un staffer de un senador, y él es el que pone ahí las condiciones. Imagínense que tiene condiciones puestas para limitar la ayuda de Guatemala en defensa desde el año 77. Y le quiero decir, con el Ejecutivo de Estados Unidos hemos tenido una excelente relación y ahí esa relación la voy a mantener. Esta crítica que yo hago es a esa persona y es a los que aprobaron esa parte de esa ley. Sí, es el staffer que todos lo conocen, es Tim Reeser.
Él es el que se cree ahora el dueño de Guatemala porque siempre mantiene eso y quiere que todos los que vayan de aquí le vayan a hablar y le vayan a pedir que por favor levante esas restricciones. Él no es el dueño de Guatemala para ponernos ese tipo de restricciones y por eso es que nosotros hoy sí lo decimos con nombre. Bueno, indudablemente un tema que genera reacciones a nivel nacional, muchas repercusiones, lo veíamos esta mañana muy tempranito, cuando abríamos la portada a las 5 de la mañana con 45 minutos, veamos por supuesto cómo lo analizaba tocando distintas aristas Prensa Libre en relación a este caso, y es que el gobierno descarta justamente el acuerdo de resarcimiento. La vicepresidenta aseguraba que no hay fondos para antiguo plan que apoya Estados Unidos. Pérez afirma que este es un país pequeño, pero no va a permitir presiones, y ahí se destacaba el primer pacto. Una comisión presidencial acordaba con las comunidades afectadas un plan en el 2010, el ofrecimiento que el gobierno pretende crear un nuevo plan debido a la falta de recursos económicos y la ley de Estados Unidos, porque el Congreso de ese país aprobaba una normativa en que se exige el cumplimiento de este plan. Repercusiones, reacciones, hay muchos temas que se pueden desprender de este punto con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y saludamos esta mañana a Roberto Wagner, analista internacional. Roberto, bienvenido a Viva la Mañana. Bueno, análisis, por supuesto, que hacemos de esta noticia que está generando muchas reacciones. Buen día, te escuchamos. Muy buenos días. Pues sí, bueno, es una noticia que pues genera la preocupación de no solo lo que es el condicionamiento de la ayuda de Estados Unidos, que como bien decías, Ricardo, es nuestro principal socio comercial, sino que también la presión que pone en dos de los organismos financieros internacionales que también han cooperado históricamente con Guatemala, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Entonces definitivamente pues es algo que la forma en la que se presenta pues genera, digamos, una preocupación en el Ejecutivo. Roberto, ¿esto puede generar algún tipo de consecuencia para el país, tomando en cuenta estas declaraciones realizadas y que acabamos de escuchar del presidente de la República, lo que opinan distintos sectores, bueno, lo que también están diciendo las poblaciones afectadas que están esperando una respuesta, esta falta de recursos, indudablemente lo que está ocasionando un problema en el plano nacional, pero reacciones en relación a lo que hoy se mantiene con Estados Unidos en muchas materias, política, social, económica? ¿Puede haber algún tipo de consecuencia para el país? Es una presión que, digamos, sí podría generar alguna consecuencia en cuanto a la entrega de esa ayuda. Yo no dudo que no creo que los Estados Unidos simple y sencillamente existen demasiados intereses de parte de aquel país, en nuestro país y en otros países que también fueron mencionados en lo que fue la aprobación de esta ley, y no creo que sea una situación que simple y sencillamente recorte con todo, como algunos ya lo han afirmado. No creo que eso suceda. Ahora, lo que sí también tenemos que tomar en cuenta es de que considero que definitivamente son cuestiones partes del juego de la política internacional a las cuales uno tiene que estar preparado para reaccionar, punto número uno, pero esto fue una ley que se presenta, digamos, para su discusión desde finales del año pasado y que lleva todo un proceso en el cual ya estaba mencionado o ya se estaba discutiendo el tema de Guatemala. Entonces yo sí haría una lectura diferente a lo que dice las declaraciones del presidente en cuanto a esa buena relación con el Ejecutivo de los Estados Unidos, porque, digamos, esto es algo que, siendo público, o por lo menos habiendo tenido un acceso previo, alguien nos debió haber avisado, como para decir, estar advertidos de cómo es que se estaba discutiendo, y los dos puntos particulares, el de las adopciones y el resarcimiento, que se estaban discutiendo. Bueno, y más allá, por supuesto, de estos temas, de la discusión, de las palabras acaloradas del presidente de la República en relación a este personaje de Estados Unidos, Timothy Richard, más allá de eso, es muy difícil pensar que Estados Unidos podría echarse atrás con una ley que ya fue aprobada, que está sujeta a compromisos que se deben cumplir. O sea, si lo vemos desde el punto de vista legal, institucional, es muy difícil que un país como Estados Unidos diera marcha atrás con una ley como esta, ¿no? Claro, lo que Estados Unidos está diciendo, lo que dice la ley, es que en lo que queda del año fiscal de los Estados Unidos, esta es una ley que surge después, es sancionada después de lo que fueron los dilemas y los debates que llevaron al cierre del gobierno de los Estados Unidos en términos presupuestarios. Entonces aquí lo que tenemos que entender es también que es una ley que lo
lo que plantea es que si Guatemala no muestra la iniciativa o los esfuerzos como para cumplir estos acuerdos, entonces de cierta forma pues sí podría venir y aplicar esta situación. Claro está, interpretar esos esfuerzos ya es una cuestión diferente. La cuestión también está, digamos, un problema, por darte un ejemplo, con las adopciones, es las cifras, lo que menciona la vicepresidenta, lo que menciona la Procuraduría, lo que menciona el Consejo Nacional de Adopciones. Cuando todos dicen cosas diferentes, ese es un problema. Pero cuando todas las instituciones de gobierno están en la misma línea, pues entonces ahí es donde no debería haber un problema. Es así como funciona esto, pero esto lo que refleja es Estados Unidos claramente se está aprovechando de la fragilidad institucional del gubernamental. Esa es una situación, pero entonces es donde lamentablemente a veces con estas presiones es que nuestras instituciones de gobierno deberían de funcionar de una forma más eficiente en comunicar incluso información, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Como siempre, muy claro tu análisis. Analista internacional, Roberto Wagner, platicando sobre este tema. El Ejecutivo critica este condicionamiento de Estados Unidos. Esto genera reacciones. Gracias, Roberto, por esta comunicación telefónica. Verónica, hay más noticias del país y seguimos con esto. Por supuesto, Ricardo, tenemos más repercusiones en torno a este tema. Víctimas del desplazamiento por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy reaccionaron ante las declaraciones del presidente y también las de la vicepresidenta, que criticaron presiones de Estados Unidos para que se reparen los daños y muertes desde hace 30 años. Al oponerse a perder sus tierras por la creación del embalse, esto era lo que decía. En medio de penurias y en el olvido, sobrevivientes piden al presidente cumpla con las medidas que Estados Unidos pide a Guatemala. En vez de que el gobierno busque una solución adecuada sin lastimar nuevamente a las comunidades, debería dar declaraciones responsables. No puede hacer ninguna comparación de comunidades del país con las comunidades del área de Chixoy. Son comunidades que fueron que están en una situación de extrema pobreza, pero no es por suerte que están en extrema pobreza, son comunidades que el mismo Estado de Guatemala y los bancos financistas les llevaron a ese extremo, a la extrema pobreza. Los afectados indican que no es una ayuda, sino es un derecho, lo que piden al gobierno. Vivimos 30 años aquí, lamentablemente estamos sufriendo con nuestros hijos. Nosotros somos pequeños cuando venimos y ahorita ya tenemos hijos. ¿Y dónde vamos a tener los hijos? No estamos pidiendo ayuda al gobierno, sino que estamos exigiendo nuestros derechos. Hoy las personas están muriendo de dolor y pena. Además, están viviendo hacinados en el asentamiento Pacush del municipio de Rabinal. Y no hay tierra para sembrar, porque si tenemos bastante terreno, así como el de Río Negro, hay bastante para sembrar, pues salimos a sembrar tomate, milpa, en todos frijol, ayote, pero en cama ahorita nada. Casi familia hay casi 1000. Cuando la empresa Chixoy nos traen para acá, somos como 50 personas más. Los sobrevivientes indicaron que pedirán a las comunidades internacionales de Europa su apoyo para que el gobierno acepte las medidas de reparación de los afectados de Chixoy. Seguimos con la información. Fue inaugurado el primer Congreso de Jueces y Fiscales del continente sobre el tema de trata de personas. La sede de este evento es Guatemala. Durante 3 días la idea es mantener el intercambio de experiencias con las entidades que imparten justicia e investigan sobre este flagelo, en donde se estima existen cerca de 20 millones de casos de esclavitud en la región. Debemos decir que al acto asistieron autoridades del gobierno, del sector justicia y de la sociedad civil, así como países cooperantes como Estados Unidos, que mantiene cooperación justamente con Guatemala en materia de seguridad y relacionada a este tema, un tema importante que se ponía sobre la mesa. 7 de la mañana con 9 minutos, se venció el plazo para que personas particulares y jurídicas emitieran señalamientos en contra de los 97 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuyo nombre, recordemos, fue publicado la semana pasada para que diera inicio a esta etapa de auditoría social. En audiencia fueron recibidos los representantes del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, quienes manifestaron su inconformidad con que Hugo Calderón, Ulises Gómez y Marco Tulio Melini, actuales magistrados de esa institución, participen como candidatos para reelegirse. Constantemente han estado violentando el pacto colectivo, los derechos laborales, los derechos humanos individuales.